Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 81. Chapter 81. Confrontación. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Código 99. Cuando Adam presionó el botón de emergencia al lado de la cama del hospital mientras le realizaba RCP al niño, los médicos y enfermeras de la UCI entraron rápidamente y tomaron su lugar. Uf. 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 Leonard se quedó congelado cerca, respirando profundamente mientras usaba frenéticamente su inhalador para el asma. Fue demasiado intenso, demasiado aterrador. Cuando Esther lo empujó a un lado y escapó antes, estaba tan asustado que casi se orinó. Por supuesto, parte de la razón fue lo despiadada que era Esther, pero aún más fueron las secuelas de los experimentos que su madre, la doctora Beverly Hofstadter, había realizado en él. Su tracto urinario era ya normalmente liso. Mientras tanto, en la sala de espera la esposa de John, Kate, seguía discutiendo con él, insistiendo en que sacaran a Esther de casa y la mantuvieran alejada de sus hijos. Pero, dijera lo que dijera, John no la escuchaba. Para él, Esther era obediente y dulce, siempre hablándole con tanta dulzura. ¿Cómo era posible que fuera el demonio que su esposa describía? El verdadero demonio era su esposa, una alcohólica propensa a la depresión y la ira, que siempre culpaba a los demás de todo. Su hija sorda, Max, se puso cada vez más ansiosa después de que Esther se fue con el pretexto de comprar un refresco. Aunque temía a Esther, el amor por su hermano Danny finalmente lo venció. Al no encontrar a Esther en la máquina expendedora, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Presa del pánico, corrió hacia sus padres y tiró de la ropa de Kate. ¿Qué pasa, cariño? Kate miró a Max con preocupación. Antes de que Max pudiera afirmar nada, la alarma del código 99 del hospital sonó por los pasillos. Danny. Kate se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo y corrió hacia la UCI aterrorizada. Se le ha parado el corazón. No puedes entrar. Una enfermera impidió que Kate y los demás entraran. Danny. Kate se desplomó contra la ventana de cristal, observando con angustia cómo los médicos y enfermeras trabajaban desesperadamente para salvar a su hijo. Era esa niñita. Leonard, que se vio obligado a salir de la habitación, no pudo evitar soltar una advertencia. Esther. Kate, que hacía tiempo que había descubierto la farsa de Esther, no dudó ni un segundo. Ni siquiera se detuvo a preguntar más detalles. Simplemente empujó a John, quien la había estado reteniendo, y se lanzó contra Esther como una loca. Kate. John rápidamente la persiguió. En la sala de espera, Esther no había huido. En realidad, había comprado un refresco en una máquina expendedora y lo bebía tranquilamente, parada allí como si nada hubiera pasado. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? Perra. Kate gritó mientras atacó a Esther, abofeteándola con todas sus fuerzas y tirándola al suelo. Seguridad. Seguridad. Las enfermeras pidieron ayuda inmediatamente. John llegó justo a tiempo para agarrar a Kate antes de que ella pudiera atacar de nuevo. Ella intentó matar a mi hijo. Kate luchó, todavía intentando ir tras Esther. Papá tilde. Sentada en el suelo, agarrándose la cara, Esther sollozaba con una voz demasiado inocente para su verdadera edad, gritando a John, el que más la adoraba. Cuando la seguridad del hospital se apresuró a sujetar a Kate, el primer instinto de John fue correr hacia Esther, ayudarla a levantarse y mirar a su esposa con disgusto. Sosteniendo a Esther con actitud protectora, la condujo lejos. Kate, furiosa hasta la médula, se retorció aún más. Llegaron dos médicos más y le inyectaron un sedante en el brazo. En cuestión de segundos, Kate perdió el conocimiento y el personal médico y de seguridad la llevaron a una habitación del hospital. Leonard, que había seguido el espectáculo para observar, apenas podía creer lo que veía. Entonces, mientras John se llevaba a Esther, ella giró la cabeza y miró a Leonard. Su mirada era escalofriante, malvada y llena de advertencia. Leonard se estremeció violentamente y bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Leonard, ¿viste a esa niñita? Adam, después de terminar de tratar a Danny, se acercó y preguntó.
Adam, vámonos, susurró Leonard, al borde de las lágrimas. ¿Olvídate de ella? De ninguna manera. Adam, que antes dudaba, ahora estaba decidido. Si no matas a una serpiente, te morderá. La pillamos con las manos en la masa, ¿quién sabe si vendrá a por nosotros? Nunca puedes defenderte del todo de un ladrón, así que tenemos que desenmascararla. Pero es aterradora y la voz de Leonard tembló. ¿Un adolescente tan asustado por una niña que aparentaba solo 8 o 9 años? Comparado con esto, todo el acoso que había sufrido en el pasado parecía insignificante. Es exactamente por eso que tenemos que exponerla. Adam fue firme. ¿De verdad quieres enfrentarla a solas? No. Leonard gritó de horror. Entonces vámonos. Adam agarró a Leonard y lo arrastró. Esther todavía estaba envuelta alrededor del cuello de John, disfrutando de su abrazo reconfortante. Cuando vio a Adam y Leonard acercándose, sus ojos brillaron con frialdad, congelando instantáneamente a Leonard en su lugar. El corazón de Adam latía con fuerza. En el pasado, ya fuera su exnovia, la misteriosa Amy, o Juno o Karen, siempre tuvo alguna idea de lo que eran capaces de hacer. La mayor parte del miedo estaba solo en su cabeza. Pero Esther era diferente. Su mirada era verdaderamente cruel y misteriosa. Fue una verdadera intimidación. Parecía una escena sacada de una película de terror. Pero la razón le dijo a Adam que ahora era el momento de enfrentarla y eliminar el peligro antes de que pudiera crecer. Señor Coleman. John miró a Adam con el ceño fruncido, visiblemente molesto. ¿Qué quieres? Primero, no quería que nadie lo interrumpiera mientras consolaba a su dulce hija. Segundo, Adam ya lo había visto en situaciones humillantes varias veces, y John estaba perdiendo la paciencia. Su hijo sufrió un paro cardíaco porque ella lo asfixió con una almohada. Adam señaló directamente a Esther, hablando clara y deliberadamente. Leonard y yo lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué? Juan quedó atónito. Inmediatamente apartó a Esther y la miró fijamente a los ojos. Esther, ¿es cierto? Papá tilde. Esther, una actriz experta, abrió mucho sus ojos inocentes y compasivos. Con voz vacilante, murmuró, los envió mamá. Son amigos de mamá. ¿Conoces a Kate? John, que ya se estaba derritiendo ante el papá tilde de Esther, instantáneamente se volvió hostil. ¿Ella te incitó a hacer esto? Preguntó, mirando fijamente a Adam y Leonard. Señor Coleman, abra los ojos y piense. Dijo Adam con frialdad. No solo no conocemos a su esposa, sino que incluso si la conociéramos, ¿por qué nos arriesgaríamos a cometer un delito solo para ayudarla a incriminar a su hija por intentar matar a su hijo? No dejes que unos cuantos papás te nublen el juicio. Ese niño que yace en una cama de hospital, apenas con vida, también es tu hijo. Y es tu hijo biológico. Juan dudó. Porque Adam tenía razón. No importaba si conocían a Kate o no, no tenían ninguna razón para meterse en problemas legales tan graves. En Estados Unidos cualquier cosa que tuviera que ver con niños era un asunto muy serio. La gente evitaba esos casos como si fueran la peste. ¿Por qué dos personas se involucrarían voluntariamente? ¿Podría ser realmente Esther el problema? Papá tilde. Esther lanzó a Adam y Leonard una mirada venenosa antes de volverse hacia John con una mirada de pura impotencia y dependencia. Chapter 82. Chapter 82. Beauty Smtheta Discount. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Su hijo ha sido resucitado. Si no me cree, puede preguntárselo usted mismo cuando despierte. Pero primero, debe detenerla. Uno debe perseguir a un enemigo derrotado con coraje inquebrantable, no buscar falsa fama. Adam se lo recordó nuevamente. Papá. Tengo miedo. Esther ahora estaba realmente entrando en pánico. Para empezar, nunca fue una criminal con un alto coeficiente intelectual. La razón por la que había podido manipular a todos durante tantos años sobreviviendo de Rusia a Estados Unidos, pasando de una familia adoptiva a otra, destruyendo cualquier hogar que no cumpliera sus expectativas se debía enteramente a su apariencia infantil, que engañaba a todos. A medida que acumuló experiencia, perfeccionó sus habilidades de actuación y desarrolló una vena despiadada. Ahora, frente a Adam, quien no se dejó engañar por su apariencia y persiguió implacablemente la verdad, no le quedaron más opciones que gritar por su papá o huir. Pero aún no había conquistado a John, así que no estaba dispuesta a huir. Aún quería preguntarle una cosa. ¿Soy hermosa? Si la respuesta era no, le rompería las piernas antes de exterminar a toda su familia. Sí. A pesar de parecer una niña de 8 o 9 años, Esther tenía en realidad 33. Debido a una rara enfermedad, su cuerpo nunca maduró, dejándola atrapada en la forma de una niña mientras su mente seguía creciendo. Esta desconexión entre su cuerpo físico y su alma deformó gradualmente su psique, volviéndola extremadamente violenta. En Rusia, antes de ser internada, sedujo a su padre adoptivo.
Cuando este la rechazó, asesinó a toda su familia, 7 personas en total. Tras escapar del hospital psiquiátrico, huyó a Estados Unidos y repitió la misma tragedia. Esta vez, sin embargo, fue más astuta. Preparó un incendio y quemó vivos a su padre adoptivo y a su familia cuando éste se negó a aceptar su verdadera identidad. Luego regresó a un orfanato. No hace mucho, los Coleman, bajo la influencia de un psicólogo imprudente, decidieron adoptar un niño. Antes incluso de cruzar las puertas del orfanato, Esther ya los había elegido. Observando desde el segundo piso, usó sus años de experiencia para elaborar un discurso de ventas. Se presentó como una chica solitaria pero optimista, a quien le encantaba pintar. Con solo unas palabras, derribó las defensas de los Coleman. Bajo la sonrisa forzada de la hermana Abigail, se fue del orfanato con ellos. De camino a casa, comenzó a aprender el lenguaje de señas, fingiendo que quería comunicarse con su hermana sordomuda para ganarse el favor de los Coleman. Todo iba perfectamente. Con su amplia experiencia, Esther se integró perfectamente en la familia Coleman. Kate, quien había estado luchando contra la depresión por la muerte de su hija y la infidelidad de su esposo, parecía estar dejando atrás su dolor pasado. Esa noche, incluso quiso recompensar a su esposo con un poco de pasión. Pero Esther, que había estado escuchando a escondidas todo el tiempo, perdió la cabeza. Desde el principio, su objetivo era John. Quería reemplazar a Kate y convertirse en la dueña de la casa. Esa noche, despertó de forma escalofriante a su hermana sordomuda, Max, fingió estar asustada e irrumpió en el dormitorio principal, interrumpiendo así el momento íntimo de los Coleman. Durante las semanas siguientes, leyó en secreto el diario de Kate, estudió sus pensamientos y orquestó una serie de accidentes para volverla loca. Arrancó las flores que Kate había plantado en memoria de su hija fallecida y se las regaló. Ella aplastó deliberadamente su propio brazo con una prensa de herramientas y luego acusó a Kate de romperlo violentamente. Una mañana, mientras Kate dejaba a los niños en la escuela, soltó el freno de mano mientras Kate estaba distraída, lo que provocó que el coche rodara cuesta abajo con Max todavía dentro. Luego le entregó el alcohol escondido de Kate a John. Durante la terapia, engañó a un psicólogo incompetente para que se pusiera de su lado, lo que hizo que tanto el terapeuta como John se volvieran contra Kate. Cuando la hermana Abigail, sintiendo que algo andaba mal, visitó su casa y tuvo una conversación privada con Kate, Esther supo que tenía que actuar rápido. Tan pronto como la hermana Abigail se fue, Esther empujó a Max hacia la carretera, lo que provocó que Abigail se desviara y se estrellara. Luego, cuando la monja herida salió arrastrándose del accidente, Esther, ahora empuñando un martillo, la remató. Danny, el hijo de Kate, se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó encontrar pruebas de que Esther era una asesina. Antes de que pudiera hacerlo, ella lo atrapó en su casa del árbol y le prendió fuego. Aunque apenas logró escapar saltando, se cayó y resultó gravemente herido. Mientras estaba inconsciente en el hospital, casi se convirtió en otra de las víctimas de Esther. Sus métodos eran brutales, pero no especialmente ingeniosos. Tenía demasiados defectos. Por ejemplo, el coche estaba aparcado en una pendiente pronunciada. Si Kate no había puesto el freno de mano, ¿cómo se había quedado quieto el vehículo? La lesión autoinfligida en el brazo de Esther era obviamente diferente a la causada por un tirón. Cualquier médico competente debería haberlo notado. Y ahora, había irrumpido descaradamente en la UCI para matar a un paciente, en un hospital lleno de testigos. Aunque Leonard fuera el único que la viera directamente, una simple investigación revelaría la verdad. Hasta ahora, todos los hombres que había conocido eran como John, tan fácilmente influenciados por sus gritos manipuladores de papá que ignoraban todas las señales de advertencia. Pero Adam no se dejó engañar. Al ver que Juan dudaba, Esther se puso aún más frenética. Papá. Quiero ir a casa. Vamos a casa. John sostuvo su mirada lastimera y su corazón se ablandó. La tranquilizó. Está bien, nos vamos a casa. No. Adam intervino. Debe estar detenida hasta que tu hijo despierte. Leonard, llama a la policía. Basta. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Juan estaba furioso. Claro que sí. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y tú? Adam replicó. Con todas estas pruebas ante tus ojos, ¿ni siquiera te tomas un momento para verificarlas? ¿Estás seguro de que la persona que yace en la UCI es realmente tu hijo? ¿O tienes alguna preferencia secreta inconfesable? Ignorando el rostro ensombrecido de John, se volvió hacia Leonard. Llama a la policía. Ahora. Está bien. Finalmente, saliendo de su aturdimiento, Leonard corrió a la recepción para hacer la llamada. Al darse cuenta de que la situación se había vuelto en su contra, Esther le lanzó a Adam una mirada venenosa antes de correr hacia la salida. ¿Tratando de escapar? Adam la había estado observando de cerca y no estaba dispuesto a dejarla escapar. Con una velocidad casi de élite, la superó en un instante.
Extendiendo la mano, la agarró por el cuello y la levantó del suelo con una fuerza muy superior a la de un adulto promedio. ¡Ah! Esther perdió la compostura, agitándose y arañando salvajemente. Incluso giró la cara, intentando morderle el brazo, mientras gritaba a todo pulmón. «Déjala ir». John, al ver a su amada hija sufrir, se sintió abrumado por la duda, pero aún así no soportaba verla sufrir. Corrió hacia adelante, intentando salvarla. «Eres un idiota». Adam se quedó sin palabras. Aún así, John seguía actuando así. Adam estaba considerando seriamente llamar a Juno para que le hiciera un diagnóstico. Sin mucho esfuerzo, empujó a John contra la pared, sujetándolo allí con pura fuerza. ¡Ay, Dios mío! Cuando Leonard regresó con la seguridad del hospital, se encontraron con una imagen impactante. Adam, sosteniendo en una mano a una Esther que grita mientras con la otra sujeta sin esfuerzo a John. Chapter 83. Chapter 83. If you don't say that, you won't die. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Seguridad, este es el sospechoso del reciente ataque a la UCI. Por favor, deténganlo por ahora. Ya hemos llamado a la policía y llegarán pronto. Antes de que Esther pudiera gritar pidiendo ayuda, Adam habló inmediatamente para explicar la situación. Si no aclaraba las cosas primero, ¿quién sabía cómo reaccionarían los guardias de seguridad? Su plan era simple: entregar a Esther a seguridad de inmediato y dejar que la transfirieran a la policía cuando llegaran. Las series estadounidenses están llenas de personajes excesivamente moralistas que creen en impartir justicia a punta de pistola. Adam, a pesar de ser un profesional experimentado, no estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas inciertas mientras observaban la pequeña figura de Esther. «Ayúdame». Al darse cuenta de que no podía liberarse, Esther finalmente reaccionó. Miró a los guardias con lástima, pidiendo ayuda a gritos. Su apariencia era extremadamente engañosa. Si Adam no irradiara un aura de rectitud, los guardias podrían haber acudido a rescatarla en el acto. Al percibir esto, Adam inmediatamente enfatizó el punto clave. «Ten mucho cuidado. Este sospechoso es extremadamente peligroso». «Cuidado». Ante sus palabras, las expresiones de los guardias cambiaron al instante. A la orden de su capitán, dos de ellos se acercaron con cautela por ambos lados, agarrando cada uno de los brazos de Esther para sujetarla. En Estados Unidos todo es un negocio. Ya sea seguridad o policía, es simplemente un trabajo para ganarse la vida, completamente diferente a lo que ocurre en otros países. Su primera prioridad es garantizar su propia seguridad, para luego rescatar rehenes y atrapar criminales. Incluso hay un chiste oscuro que dice: si los criminales toman rehenes, la policía, priorizando su propia seguridad, podría eliminar a los rehenes primero. Por supuesto, es un escenario extremo, pero refleja una realidad preocupante. La advertencia de Adam hizo que los guardias se olvidaran de la frágil apariencia de Esther o de cualquier sospecha de que Adam pudiera estar acosando a una niña. Su propia seguridad era lo primero. Primero conténgala y luego haga preguntas. «Papá». Esther clamó a Juan, quien había sido liberado por Adam y ahora estaba de pie en silencio. «No te preocupes». La expresión de John era compleja. «La policía lo aclarará todo cuando llegue. Después, los demandaré. Esther, por ahora, cálmate». La policía llegó rápidamente, sorprendentemente eficiente. Este era el mejor hospital privado de Nueva York, con abundantes contribuciones fiscales que financiaban los salarios y beneficios de la policía. Como resultado, una importante presencia policial patrullaba constantemente la zona. Otras zonas, como los barrios predominantemente negros de Brooklyn, no generaban tantos ingresos fiscales, lo que significaba que había menos agentes destinados allí. La mayoría estaban asignados a distritos más ricos. Menos policías implicaron peor seguridad, lo que provocó la marcha de los residentes más adinerados, lo que redujo aún más los ingresos fiscales y dificultó aún más la financiación de las fuerzas del orden. Este círculo vicioso solo empeoró los índices de delincuencia. Es por eso que, a pesar de que Nueva York es el corazón de tantos universos televisivos diversos, todavía había zonas en las que el crimen proliferaba, lo que hacía peligroso salir de noche. ¿Recuerdas cómo Phoebe de Friends andaba con pandillas callejeras? Incluso una vez le robó a Ross, ¿puedes creerlo? Dentro de la oficina de seguridad del hospital. Y así fue como sucedió. Adam y Leonard contaron todo lo que sabían y sugirieron que Esther fuera detenida hasta que el niño, Danny, recuperara el conocimiento para identificarla. La policía se comportó exactamente como lo describió una encuesta de cierta cadena de noticias. El 70% de la gente sintió que los oficiales fueron diligentes y educados. Adam era parte de ese 70%. «Señor Coleman». Los oficiales se volvieron hacia John. «Papá». Esther gritó otra vez, en el momento perfecto para su súplica. «Me reservo el derecho a presentar cargos más tarde». Al sentirse seguro de nuevo, John se ablandó.
También seguía enojado por la actitud anterior de Adam. Como quieras, dijo Adam encogiéndose de hombros. Por un lado, estaba John Coleman, un hombre atrapado en constantes problemas, cuya propia esposa ni siquiera compartía su postura. Por otro lado, estaba Leonard, que no tenía antecedentes penales, y Adam, un estudiante de la Universidad de Columbia poco destacable pero muy conocido y talentoso. Si esto llegaba a los tribunales, era obvio a quién creerían el juez y el jurado. Al final, la policía siguió la sugerencia de Adam. Detuvieron a Esther en la oficina de seguridad, por ahora, acompañada por el siempre bondadoso John. Dado que exteriormente Esther parecía ser solo una niña pequeña, no sería apropiado llevarla directamente a la comisaría sin pruebas sólidas. Mientras tanto, la madre de John, que había estado observando en silencio desde un costado, llevó a la niña sorda Max, que una vez más tenía demasiado miedo de decir la verdad, a su casa para que descansara. Espera, ¿no te vas? Una detective pareció sorprendida cuando vio a Adam y Leonard sentados cerca, mirando la oficina de seguridad. Todavía no me siento cómodo con irme, respondió Adam con una sonrisa. Esta niña es terriblemente astuta. Tengo mucha resistencia, así que me quedaré vigilándola para asegurarme de que no se escape ni se cole en la UCI para silenciar a Danji. Aunque su tono era alegre, decía cada palabra en serio. Si Esther escapaba, Adam no podría dormir por la noche. Era engañosa, experimentada, despiadada y tenía una sed de venganza extrema. Aunque Adam pudiera con ello, sus amigos ciertamente no podrían. No podía permitir que esa pesadilla ocurriera. Buena resistencia, ¿eh? La detective sonrió con picardía, claramente cogiendo la parte equivocada de su declaración. En lugar de irse, decidió quedarse y sustituir a una de sus compañeras de guardia para charlar con Adam. Adam estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Entabló una conversación fluida con ella, y su encanto hizo que todo el intercambio fuera muy fluido. Mientras tanto, Leonard, que había sido completamente ignorado, miraba con admiración, pensando claramente: así es como debería ser un hombre de verdad. Dentro de la oficina de seguridad, Esther se hizo un ovillo y sollozó. John permaneció a distancia, con expresión complicada. Mientras observaba, sus dudas y sospechas iniciales se desvanecieron. No pudo evitar acercarse y sentarse junto a Esther, abrazándola. Papá, tengo mucho miedo, susurró Esther. ¿Podemos irnos a casa? No tengas miedo, la tranquilizó John. Todo estará bien. Baba, te amo. Esther miró a John con sus ojos llenos de lágrimas brillando. Yo también te amo, respondió John. Pero entonces, de repente, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Esther, ¿qué estás haciendo? Fue entonces cuando se dio cuenta de que Esther no lo había llamado papá para nada. Había dicho baba, como si se dirigiera a Thanos. Y en ese caso, ella debió verse a sí misma como su amada diosa de la muerte. John, tan ajeno a todo, tanto que Adam quería llamar a Juno para una evaluación psicológica, definitivamente no estaba pensando lo mismo que Esther. Naturalmente, se quedó horrorizado. ¡Puaj! Apoya mi Patreon Belami 20, Esther se cubrió la cara con las manos, fingiendo sollozar. Pero bajo los brazos, sus ojos brillaban con una malicia mortal. Cuando John se inclinó para consolarla nuevamente, ella rápidamente sacó un bolígrafo que había escondido en su zapato y se lo clavó en el pecho. ¡Ah! Juan gritó de agonía. Pero Esther no se detuvo. Lo empujó al suelo y le hundió repetidamente el bolígrafo en el pecho, con movimientos precisos y despiadados. Cuando Adam y la detective oyeron la conmoción e irrumpieron, Esther ya estaba agachada sobre John, gimiendo. Papá. Papá, ayuda a mi papá. El pecho de John estaba empapado en sangre. Apenas estaba vivo, con los ojos llenos de terror y arrepentimiento, pero no podía pronunciar palabra. Chapter 84. Chapter 84. No matter how skilled in martial art, one shot can take you down. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Sala de seguridad. Maldita sea. La detective maldijo con frustración mientras se preparaba para correr a ayudar. Mierda. ¿Qué estás haciendo? Adam se movió incluso más rápido que ella, pero la escena que siguió la hizo abrir los ojos de par en par en shock. Adam se abalanzó sobre Esther, la agarró por la nuca, la levantó del suelo y la estrelló contra la pared. Solo están ellos dos. ¿De verdad crees que John se suicidó? Cuidado, podría quitarte el arma. Adam presionó a Esther firmemente contra la pared y gritó una advertencia. No era detective, así que no le importaba si John vivía o moría. Su objetivo era claro: garantizar su propia seguridad e impedir que Esther escapara. En el momento en que entró en la habitación y vio la escena, inmediatamente se dio cuenta de lo que Esther estaba planeando. Con Adam presente, era imposible que su pequeño cuerpo pudiera escapar. Su mejor opción sería fingir indefensión y arrebatarle el arma a la detective. Así, no solo podría escapar fácilmente, sino que también podría vengarse si quisiera. Maldita sea, es despiadada. De hecho, mató a John solo para revertir la situación.
Adam desconocía la verdadera razón. Juan había rechazado al alma retorcida que tenía delante y había pagado el precio. Simplemente asumió que Esther había cometido un asesinato para sembrar el caos. En realidad, Esther, que no era especialmente inteligente y estaba consumida por la ira, simplemente estaba arremetiendo sin control. Ni siquiera había pensado en agarrar el arma. Pero ahora, con la advertencia de Adam, la idea la asaltó y luchó con más fuerza. De repente, sacó un bolígrafo escondido y se lo clavó a Adam en el brazo con saña. ¡Mierda! Un dolor agudo lo atravesó y lo obligó a aflojar su agarre. En el momento en que Esther cayó al suelo, agarró el bolígrafo con fuerza y se lanzó directamente hacia la detective, que estaba inclinada sobre el cuerpo de John, tratando de detener el sangrado. ¡Cuidado! Adam gritó. La detective ya había estado en alerta máxima desde la advertencia de Adam. Incluso mientras atendía la herida de John, vigilaba de cerca a Esther de reojo. Ahora, al oír el grito de Adam y ver a Esther abalanzándose sobre ella con una mirada asesina, sus afinados instintos entraron en acción. Estallido. Se oyó un disparo. Hace un momento, Esther había sido cruel y despiadada. Ahora, se desplomó en el suelo. Fuera de la sala de seguridad. Al oír el disparo, la gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones. En la habitación del hospital de Kate, la esposa de John. Ring, ring. Sonó el teléfono que estaba en la mesita de noche. Kate, que estaba despertando lentamente de los efectos del sedante, cogió el teléfono aturdida y contestó. Hola. ¿Es esta Kate Coleman? Sí, es ella. Soy el doctor Brava del Instituto Saarne. Acabo de revisar la foto que me enviaste por fax. ¿La reconociste? Kate se puso alerta de inmediato. Desde que Esther empezó a comportarse de forma extraña, empezó a investigarla. Esther no era una mente maestra criminal. Había dejado muchas pistas. Incluso alguien como Kate, que no era una profesional, podría descubrir la verdad si se mantuviera decidida. Finalmente, su investigación la llevó a un hospital psiquiátrico llamado Saarne. Justo cuando había enviado por fax la foto de Esther, se produjeron una serie de acontecimientos. Su hijo Danny resultó gravemente herido y fue hospitalizado. ¿Dónde está ahora? ¿Te oye hablar? El doctor Brava parecía nervioso. Ella no está aquí conmigo. ¿Por qué? Kate negó con la cabeza. Tras abofetear a Esther en un ataque de ira, la habían sedado e inconsciente a ese momento. No tenía ni idea de lo que había sucedido después. Tienes que alejar a tu familia de ella inmediatamente y luego llamar a la policía, advirtió el doctor Brava. La niña de esa foto, ya no es una niña pequeña. Tras oír esto, Kate se quedó atónita por un momento. Entonces, lo primero que pensó fue encontrar a Esther, arrancarle los accesorios que cubrían las cicatrices de su cuello y muñecas cicatrices de la chaqueta de contención y arrojárselos en la cara al idiota de su marido, que se había negado a confiar en ella. Dios mío. Danny. Max. Tras un fugaz momento de satisfacción, el terror la invadió. Pensó en sus dos hijos y colgó el teléfono de inmediato, luchando por levantarse. UCI. Danny. Danny. Kate se dirigió a la UCI a trompicones, pero un policía que custodiaba la entrada la detuvo. Tras interrogarlo, le pusieron al día de la situación. ¿Estás diciendo que mi hija, Max, fue llevada a casa por su abuela? Esther está retenida en la sala de seguridad y John está con ella. Kate presionó para obtener una confirmación. Sí, asintió el oficial. Ahora solo estamos esperando a que su hijo despierte. Jajajay. Kate dejó escapar un profundo suspiro de alivio y se desplomó contra la pared, riendo incontrolablemente. Cualquiera dudaría si su propio marido y un psicólogo la interrogaran repetidamente. Después de todo, ella sí había luchado contra el alcoholismo, la depresión y los cambios de humor. A veces, ni siquiera ella estaba segura de lo que había hecho. Pero ahora, todo estaba claro. No estaba equivocada. Esther realmente era una perra. Ella realmente había estado protegiendo a sus hijos. De repente, ¡bang! Se escuchó otro disparo. Todo el hospital cayó en el caos. Al escuchar la actualización por la radio policial, Kate se enteró de lo sucedido en la sala de seguridad. Pero no tenía intención de comprobarlo. Ella simplemente permaneció firme afuera de la UCI, protegiendo a su hijo. Y en cuanto a su marido John y esa perra adoptada Esther, a ella no le importaba si vivían o morían. De hecho, volvió a sonreír. Te lo mereces, pedazo de mierda. Siempre confiando en las mentiras de esa pequeña zorra. Su madre tenía razón. Un hombre que engaña una vez, engañará toda la vida. Solo unos pocos gritos de papá de esa perra, y se olvidó por completo de quiénes eran su esposa y sus verdaderos hijos. Si no fuiste tú quien murió, entonces ¿quién debería hacerlo? Te lo merecías. Fuera de la sala de seguridad. Leonard echó un vistazo rápido al interior, se inclinó y comenzó a vomitar.
Incluso Sheldon, que tenía tanto miedo que trepó a un árbol cuando lo perseguía una gallina, exclamó una vez: «Gracias a Dios, las gallinas no pueden trepar a los árboles». Y, sin embargo, cuando Leonard fue a buscar refuerzos, le pidió a Sheldon que fuera su fuerza. Eso debería indicar lo cauteloso que era Leonard. Nunca había presenciado algo tan horrible antes. Ufi. Adam se acercó con cuidado a Esther y le tomó el pulso. Luego, asintió a la detective. Ambos dieron un profundo suspiro de alivio. Había algo mucho más aterrador en la brutalidad pura que provenía de un cuerpo tan pequeño que de un bruto enorme. Cuaji. Al otro lado de la habitación, John, apenas aferrándose a la vida, dejó escapar un último gemido. Una lágrima de arrepentimiento se le escapó del rabillo del ojo. Su boca tembló, sus ojos permanecieron abiertos de par en par y, con un último escalofrío, ladeó la cabeza. Se había ido. Chapter 85. Chapter 85. Dear of Caution and the Double Crosser. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. John yacía en agonía, experimentando el amargo final. Incluso después de su último aliento, permaneció ciego. Poco después, llegó la policía y, bajo el mando de la detective, comenzaron a limpiar la escena. Dado que se trataba de un hospital, una vez obtenidas las pruebas, el personal médico intervino de inmediato. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia, con el fin de determinar la causa exacta de la muerte y corroborar los hallazgos de la escena del crimen. Después de ser sometidos a un interrogatorio de rutina por parte de la policía, Adam y Leonard abandonaron juntos el hospital. ¿Estás bien? Al notar la expresión aturdida de Leonard, Adam se detuvo y se giró para preguntar. Estoy bien, respondió Leonard, con el rostro pálido, visiblemente conmocionado y todavía atormentado por el miedo. Si tuvieras que elegir de nuevo, ¿me verías ir a detenerla? Preguntó Adam con una sonrisa. Leonard abrió la boca como para hablar, pero finalmente permaneció en silencio. Está bien. Si pudiera elegir otra vez, quizá no habría aceptado, le aseguró Adam. ¿En serio? Preguntó Leonard, avergonzado y algo aliviado. Por supuesto. El miedo es un instinto natural en todos. No hay nada de qué avergonzarse. Adam asintió y sonrió. Comprender el miedo te ayuda a sobrevivir más tiempo. Además, hoy fue un día de suerte para nosotros. ¿Un día de suerte? Leonard miró a Adam con incredulidad. Absolutamente, dijo Adam con seriedad. Este resultado es el mejor posible. Piensa en las alternativas, ¿te las imaginas? Leonard se burló. Contigo aquí, Esther no habría escapado. ¿No habría sido mejor que el chico despertara, la identificara y la encerraran en la cárcel o en un hospital psiquiátrico? Adam rió fríamente. Eres demasiado ingenuo. ¿De verdad crees que una chica tan despiadada como ella se quedaría encerrada para siempre? Si alguna vez escapara, ¿qué crees que haría? Los ojos de Leonard se abrieron de par en par, horrorizados. ¿Venganza? Imagínate esto, continuó Adam. Desde ese momento, vivirías con miedo constante. Cualquier día, podría escabullirse y aparecerse frente a ti con un cuchillo. O peor aún, un día llegarías a casa y la encontrarías allí, sonriendo fríamente, rodeada de los cadáveres de tus amigos y familiares. Basta. Leonard, con su imaginación naturalmente vívida, visualizó la escena al instante. Su rostro se contorsionó de terror mientras jadeaba. Me equivoqué. Lo lamento. No debería haberte seguido. Su respiración se volvió errática, lo que lo obligó a sacar su inhalador para el asma y dar varias bocanadas. Uf, uf, uf. Bien. Recuerda esta sensación. Adam le dio una palmadita a Leonard en el hombro. La curiosidad mató al gato. Cuando sientas peligro, reprime la curiosidad. Es la clave para seguir con vida. Luego, cambiando de tono, añadió. Por supuesto, no te vayas al otro extremo como John Coleman. Carecía por completo de curiosidad e ignoró todas las señales de advertencia, por eso murió de forma tan horrible. Todo es cuestión de equilibrio. Con amigos y familiares cercanos, mantén la curiosidad suficiente para notar cambios en su comportamiento. Pero cuando se trata de desconocidos o personas que no conoces bien, modera tu curiosidad lo más posible. Si esto fuera una comedia sencilla como The Big Bang Theory, Adam no se habría molestado en decir todo esto. Al fin y al cabo, en el mundo de la comedia, por muy imprudente o curioso que fuera Leonard, nunca correría ningún peligro real. En el peor de los casos, se metería en algún lío tonto y saldría milagrosamente ileso. Como en la línea de tiempo original, cuando Leonard calculó mal la proporción de combustible de un cohete de juguete y casi explota. Fue Sheldon quien inmediatamente se dio cuenta del error y arrojó el cohete al hueco del ascensor, haciendo que éste explotara. Como resultado, tuvieron que usar las escaleras durante más de una década hasta que Sheldon ganó el premio Nobel y el casero finalmente mandó reparar el ascensor. Pero este mundo era claramente diferente. Era mucho más complejo, con psicópatas acechando en las sombras.
Adam no podía confiar en que la suerte de Leonard siempre se mantuviera, así que tuvo que ser estricto, lo que obligó a Leonard a adoptar una actitud más cautelosa. El arte de la precaución. 3000 recitaciones. Los dos caminaron uno al lado del otro por un rato. Leonard, ya algo recuperado, no pudo evitar preguntar: Adam, si te enfrentaras a la misma situación otra vez, ¿realmente no irías a salvar al niño? Eso depende de las circunstancias, reflexionó Adam. La mejor opción es, por supuesto, no actuar personalmente. Déjame decirlo así. ¿Has leído El Señor de los Misterios? Si fuera Klein, ¿qué haría? Los ojos de Leonard se iluminaron. ¿Informar a la Iglesia de la medianoche? Es evidente que las infames tácticas de traición de Klein le habían dejado una profunda impresión. Exactamente. Adam rió entre dientes. Deja los asuntos profesionales en manos de profesionales. No eres policía, y tus habilidades de combate son prácticamente inexistentes. Si no llamas a la policía de inmediato, ¿piensas intervenir como un héroe? Los verdaderos héroes se sacrifican. Incluso Batman y Superman, si existieran en la vida real, sin toda la armadura argumental que les dieron los escritores, morirían enseguida, ¿no crees? Leonard frunció los labios, pero tuvo que admitir que Adam tenía razón. Olvídense de la vida real. Incluso en los cómics, ¿qué superhéroe no había muerto en algún momento? ¿Pero qué pasa si no hay tiempo? ¿Cómo esta vez? Leonard, tan ingenioso como siempre, señaló de inmediato una falla en la lógica. Si no hubiéramos entrado corriendo, el chico ya estaría muerto. ¿Estás diciendo que deberíamos haber esperado a la policía? Eso depende de la persona, respondió Adam con una sonrisa. Para ti, sí. Si hubieras entrado, solo habrías sido una víctima más, ¿no crees? Leonard se estremeció al recordar el aterrador comportamiento de Esther. Forzó una risa incómoda. ¿Y tú qué? Yo. Pensó Adam un momento. Si tuviera la confianza y la motivación suficientes, intervendría para salvar a alguien. ¿No te da miedo vivir con miedo después? Tú mismo lo dijiste. El mejor resultado es cuando matan al criminal. Pero no siempre será así, ¿verdad? Insistió Leonard. Entonces me aseguraría de que se quedarán en prisión, dijo Adam, entrecerrando los ojos. Los vigilaría de cerca. No estaba demasiado preocupado. Los psicópatas andaban sueltos, pero en los 5 años transcurridos desde que había llegado a este mundo, esta era la primera situación realmente peligrosa que había enfrentado. Una probabilidad estadística de 1,5,365, aproximadamente el 0,05%. Ser sorprendido, no poder llamar a la policía y verse obligado a actuar personalmente porque la víctima era alguien a quien instintivamente quería salvar. Eso era aún más raro, casi una vez en un millón. Incluso en el peor de los casos, si se dieran todas estas condiciones, criminales como Esther, una vez condenados, solían recibir sentencias severas. Monitorearlos reduciría el riesgo casi a cero. La probabilidad de que se fugaran y buscaran venganza, prácticamente una entre 1000 millones. Los números no mentían. Pero la ley de Murphy seguía vigente, así que Adam no sería descuidado. Todo lo que le contaba a Leonard se lo contaba también a sí mismo. Esta misión de rescate lo había conmocionado. Nueva York no era un pueblito tranquilo como el que habitaba la familia de Duncan. Era una metrópolis de más de 10 millones de habitantes, llena de peligros impredecibles. Comparado con eso, sus miedos pasados hacia Juno y Karen ahora parecían casi ridículos. Timbre. Fuerza más 20. Timbre. Fuerza más 20. Timbre. Vida útil más 0,01. Timbre. Velocidad más 20. Al escuchar las notificaciones del sistema, Adam levantó una ceja. El aumento de la esperanza de vida fue claramente una recompensa por salvar al niño, lo cual tenía sentido. Pero el repentino aumento de 20 en fuerza, el doble, fue inesperado. Entonces se dio cuenta. Debieron ser Juno y Karen. Su anterior miedo les había suprimido sus puntos de amistad. Pero ahora, al reevaluar y ver su vínculo tal como era, el sistema finalmente lo reconoció. Parecía que solo contaban las amistades mutuamente reconocidas. Y en cuanto a Karen, quizás Juno la influenció. Chapter 86. Chapter 86. Something Fails Off. En la calle. Adam y Leonard caminaron uno al lado del otro por un rato. Quiero ir a casa. De repente, Leonard gritó. Está bien. Adam giró la cabeza y vio que Leonard estaba pálido y temblaba levemente. Tras reflexionar un instante, comprendió por qué. Leonard siempre había sido alguien que seguía sus instintos. Justo ahora, se habían encontrado con una situación tan aterradora y peligrosa, pero tras vomitar, pudo discutir con lógica con Adam si debían salvar al niño. Su estado era claramente más allá de lo normal. La explicación más probable fue que el estrés extremo había provocado que su cuerpo liberara una enorme cantidad de adrenalina, suprimiendo temporalmente su miedo.
Pero a medida que pasaba el tiempo y la adrenalina disminuía, el miedo y el terror retardados aparecieron, revelando la verdadera condición de Leonard. Te llevaré a casa ahora mismo. Sosteniendo a Leonard, que apenas podía caminar, Adam lo condujo hacia la estación de metro. Es curioso, pero de repente extraño a mi mamá. Leonard forzó una sonrisa y dijo, aunque ella es muy estricta conmigo, no puedo evitar pensar en ella ahora mismo. Eso tiene sentido. Adam sonrió tranquilizadoramente. Este fue claramente el caso clásico de la ciudad es demasiado cruel, quiero volver al campo y nadie te quiere como tu mamá. No importaba cuánto la madre de Leonard, Beverly, lo tratara como un sujeto de prueba y lo mandara, en comparación con la inesperada experiencia potencialmente mortal que acababan de atravesar, su severidad parecía una orden reconfortante en medio del caos. Por supuesto, la naturaleza humana es complicada. En ese momento, Leonard estaba muerto de miedo e incluso quería volver corriendo con su madre. Pero una vez que el miedo se disipara, probablemente volvería a encontrar insoportables sus experimentos científicos con él. Lo más probable era que incluso empezara a romantizar la terrible experiencia de hoy, convirtiéndola en una emocionante aventura para alardear ante sus amigos. Después de todo, fue una experiencia realmente emocionante. Y no solo una historia exagerada como la de Chandler. Un día trabajé hasta tarde, tomé el metro a casa, me pasé de parada, pasé por Brooklyn, y de alguna manera, salí con vida. Después de dejar a Leonard en casa, Adam regresó al apartamento 520. Dios mío. Era sábado y todos estaban reunidos allí, disfrutando de la comida de Mónica mientras veían la televisión. Cuando vieron entrar a Adam con el brazo vendado, quedaron boquiabiertos. ¿Qué pasó? Mónica se acercó con preocupación. ¿Intentaste estafar a un niño y te mordieron? Chandler bromeó como siempre. Algo así. Adam se encogió de hombros. Les garantizo que después de escuchar lo que me pasó, ninguno de ustedes volverá a meterse con un niño. Entonces, ¿ese tal Leonard realmente vino buscando problemas? Mónica preguntó sorprendida. No. Adam se acercó al sofá y se dejó caer en el centro, rodeado de amigos curiosos. Empezó a relatar los desgarradores sucesos del día y, como era de esperar, exclamaciones de Dios mío. Estallaron en toda la sala. De ninguna manera. Phoebe se tapó la boca. Es imposible que una niña pequeña sea así. Ah, ¿de verdad? Adam rió entre dientes. Phoebe, ya has estado en la calle. ¿Nunca has visto a una niña tan cruel? Phoebe levantó la vista, pensó por un momento y luego dijo con seriedad. No, nunca. Y, la boca de Adam se torció mientras miraba la expresión seria de Phoebe y luego a Ross, quien estaba completamente ajeno a ello. Le creyó a Phoebe. Era de esas personas que adoptarían una rata como mascota y no soportarían ver un árbol de Navidad seco tirado a la basura. Claro, nunca se había topado con una niña despiadada. Dios mío. Esa historia es tan buena que podría convertirse en un guión y llevarla al cine. Los instintos profesionales de Joy entraron en acción. El corazón de Adam dio un vuelco. En Estados Unidos, eventos de la vida real como este siempre tuvieron un mercado. Ya fuera adaptado al cine o convertido en un libro superventas a través de entrevistas, podía ser muy rentable. Su exnovia, la infame Amazing Amy, había orquestado un elaborado plan en la línea temporal original. Cuando hizo su dramático regreso cubierta de sangre, todo el país quedó cautivado. Camiones de entrevistas rodeaban su casa las 24 horas, y ella arrastró a su reticente esposo a programas de entrevistas y firmas de libros, convirtiéndose de la noche a la mañana en una superestrella. En poco tiempo, ganó suficiente dinero para resolver todos sus problemas financieros. Incluso su esposo, a pesar de su miedo inicial, acabó tentado por la fama y la fortuna. No tuvo más remedio que seguirle el juego a la increíble Amy y vivir como la pareja perfecta. Pero después de pensarlo un poco, Adam decidió dejar pasar la idea. A los estadounidenses ya les encantaban los juegos retorcidos, y los personajes de las series estadounidenses lo llevaron aún más lejos. Morir era solo otra forma de entretenimiento. ¿Quién sabía qué clase de lunático vería la adaptación cinematográfica de su historia y decidiría que quería jugar con él? Había demasiados psicópatas imitadores inspirados en películas de terror. Y Adam no estaba desesperado por dinero. No había necesidad de correr ese riesgo. Mientras sus amigos continuaban bromeando, Adam finalmente comenzó a relajarse después de estar nervioso todo el día. Para Mónica y los demás, por muy peligrosa que pareciera su historia, no era algo que hubieran vivido personalmente. Así que, tras el impacto inicial, pronto lo olvidarían. Pero para Adam, no fue tan fácil. Esa noche. Adam yacía en la cama, dando vueltas en la cama, sumido en sus pensamientos. Mirando hacia el futuro, se dio cuenta de que necesitaba ser más proactivo. El mundo exterior no se trataba solo de coquetear con mujeres como Amazing Amy y Juno. Era verdaderamente peligroso.
En el pasado no tenía el dinero ni los medios, pero ahora sí. Su primera idea fue invertir en entrenamiento profesional, defensa personal, técnicas de combate e incluso armas de fuego. Quería maximizar sus ventajas en fuerza, velocidad, resistencia e inteligencia. Si hubiera recibido el entrenamiento adecuado, por muy agresiva que hubiera sido Esther, no habría podido apuñalarle el brazo. Su segunda idea fue matricularse en psicología el próximo semestre. Mejorar su intuición, su capacidad para leer a la gente y aprender a negociar con criminales y psicópatas podría resultar invaluable. Con su actual nivel de genialidad, tomar un curso adicional no sería difícil. Su tercer pensamiento fue reducir su voluntariado en el hospital. Si bien le había permitido interactuar con médicos y pacientes, en realidad no había aprendido mucho. Dado lo rápido que estaba creciendo su reputación, ya no necesitaría un extenso historial de voluntariado para ingresar a la escuela de medicina de Harvard. En lugar de perder el tiempo, podría ser mejor empezar a practicar técnicas quirúrgicas de antemano. Por supuesto, el estricto sistema médico de Estados Unidos no le permitía realizar cirugías antes de la escuela de medicina, pero eso no significaba que no pudiera encontrar una solución alternativa. Un pasatiempo masculino ampliamente aceptado encajaba perfectamente con este propósito: la caza. Al igual que el antiguo cuento chino del carnicero que dominó su oficio a través de la experiencia, la cirugía también era una habilidad perfeccionada con la práctica. Cuanto más experiencia práctica tenía uno, mejor se volvía. Y al final del día, los humanos y los animales eran ambos animales. Adam podría comprar fácilmente una cabaña en el bosque, junto con equipo médico de alta gama. Durante las vacaciones, podría ir de caza por diversión mientras perfeccionaba sus habilidades quirúrgicas. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Pero entonces, otro pensamiento cruzó su mente. Entrenamiento de defensa personal, estudios de psicología, caza y práctica quirúrgica. Al ponerlo todo junto, ¿por qué todo parecía un poco extraño? Chapter 87. Chapter 87. Completed y unexpected. Al día siguiente. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Adam, ¿qué estás haciendo aquí? Caroline miró a Adam sorprendida y le preguntó, ¿no deberías estar descansando en casa? Solo vine a registrarme y finalizar mi trabajo voluntario en el hospital, respondió Adam con una sonrisa. Tras pensarlo bien durante la noche, decidió, naturalmente, no demorarse más. Las acciones hablan más que las palabras. Veo. Caroline parecía un poco decepcionada, pero asintió en señal de comprensión. Cualquiera que hubiera vivido algo así se habría conmocionado. Decidir irse y buscar un nuevo entorno fue una decisión razonable. Pero ella había conocido a Adam en ese hospital, y ahora que él se iba, no tendrían muchas oportunidades de volver a verse. En la última reunión social, ella ya lo había notado. Ted y Mateo eran compañeros de clase de Adam, y Mónica y los demás eran sus compañeros de cuarto y amigos, lo que significa que a menudo podían pasar el rato juntos. Su relación con Adam, aunque cercana, era la más frágil. Y ahora, se había desvanecido y... ¿Escuchaste las noticias? Caroline dejó a un lado sus sentimientos encontrados y sacó a relucir un chisme con una sonrisa. Esa niña, Esther, no es una niña. ¿Qué? Adam quedó atónito. Si ella no era una niña pequeña, entonces ¿qué era? ¿Un niño disfrazado? Sí. Caroline estaba igual de sorprendida. ¿Quién hubiera pensado que en realidad era una mujer de 33 años? Padece una enfermedad rara que la hacía parecer una niña. La señora Coleman dijo que venía de una institución en el Círculo Polar Ártico para criminales con problemas mentales. La policía ya los contactó. Los resultados de la autopsia también lo confirmaron. Tenía cicatrices en el cuello y las muñecas por llevar una camisa de contención apretada durante largos periodos. ¿Y sus dientes? Uf. Caroline hizo una mueca. Parecía la dentadura de una anciana. Solía usar dentadura postiza, igual que cubría las cicatrices del cuello y las muñecas. Es una locura que nadie se diera cuenta. Mierda. Adam se quedó atónito. Así que no era un disfraz, era un caso legal de eterna juventud. Totalmente inesperado. Si realmente salió de una institución psiquiátrica, entonces todo tiene sentido, analizó Adam tras recuperarse del shock. En los hospitales psiquiátricos rara vez se realizan revisiones dentales regulares. Los occidentales están acostumbrados a ir al dentista con regularidad. Su dieta, rica en dulces y carne con pocas verduras, dificulta la higiene dental. Además de cepillarse los dientes, también usan hilo dental con frecuencia. Pero aún así, con el tiempo, los dientes siguen presentando problemas. Uno de los más comunes es la decoloración, lo que dificulta mantener una sonrisa blanca y radiante. Ahí es donde entran los dentistas. Los dentistas cuentan con herramientas y técnicas especializadas para limpiar los dientes y restaurar una sonrisa blanca y perfecta. De hecho, el blanqueamiento dental tiene diferentes niveles.
Por ejemplo, en la línea temporal original, Ross de Friend se blanqueó los dientes antes de una cita. Se excedió, y sus dientes quedaron tan brillantes que brillaban en la oscuridad bajo una luz ultravioleta, arruinando por completo sus posibilidades. El exprometido de Rachel era dentista, y los dentistas suelen ganar mucho dinero, lo que también significa que sus servicios son caros. Sin seguro dental, muchas personas no pueden costear las revisiones regulares. Si Esther hubiera estado en un hospital psiquiátrico durante años, no habría tenido acceso a atención dental. Y para una mujer occidental de 33 años que nunca había visitado al dentista, especialmente si era demasiado violenta para usar hilo dental o cepillo de dientes, no es sorprendente que sus dientes terminaran en tan horribles condiciones. Exactamente, asintió Caroline. ¿Y sabes por qué mataba gente? Al parecer, buscaba el amor, un amor completamente retorcido. Adam no pudo evitar burlarse. Vaya, estaba delirando. Con su condición, si de verdad hubiera querido amor, ¿de verdad crees que no habría encontrado a alguien? Podría haberle pedido ayuda a Juno para encontrar pareja. Tal vez en lugar de causar una tragedia, podría haberse convertido en parte de la pareja con diferencia de altura más linda de la historia. Caroline le lanzó una mirada a Adam. Ejem. ¿Ya se despertó ese chico? Sintiéndose un poco incómodo bajo la mirada de Caroline, Adam se aclaró la garganta y cambió de tema. Sí, y la policía ya le tomó declaración, respondió Caroline con una sonrisa. Gracias a ti, está vivo. Eres un héroe. G. Adam notó el tono juguetón y burlón de ella. La señora Coleman quiere agradecerle en persona, agregó Caroline cuando vio a Adam sonriendo en silencio. No es necesario, respondió Adam, que no quería seguir involucrado en el asunto. ¿Sabías? Caroline rió entre dientes. Dicen que cuando la señora Coleman se enteró de la muerte de su esposo y Esther, se echó a reír a carcajadas. Estaba emocionadísima. Y, sinceramente, todos entendemos su reacción. ¿En realidad? Adam respondió con una sonrisa evasiva. Claro, explicó Caroline. Piénsalo. Básicamente, puedes ver a Esther como la otra mujer. El señor Coleman la engañó primero, lo que provocó que la señora Coleman sufriera un aborto. Luego, él y su amante siguieron engañándola, negándose a creerle nada y casi volviéndola loca. Su propio hijo casi muere por su culpa. Si alguna mujer pasara por eso, ¿de verdad crees que se entristecería por su muerte? Adán abrió la boca pero no obtuvo respuesta. Él nunca lo pensó de esa manera. Originalmente asumió que Esther mató a John simplemente para escapar, pero ahora, sabiendo que era una mujer de 33 años, su perspectiva cambió. Al recordar las decisiones increíblemente tontas de John, Adam no pudo evitar preguntarse si algo más estaba sucediendo. Y considerando la teoría de Caroline sobre la otra mujer, la lógica realmente tenía sentido. Tras charlar un rato con Caroline, Adam fue a tramitar su renuncia y a recoger su certificado de voluntario. Al fin y al cabo, había trabajado un semestre y era una credencial valiosa que no quería desperdiciar. Al pasar por las habitaciones de los pacientes, vio a Kate sentada junto a la cama del hospital, abrazando fuertemente a su hija sorda Max. La madre de John estaba cerca, con aspecto afligido. A su lado, un hombre de traje, de espaldas a Adam, hablaba con Danny, que ya estaba despierto. Danny sostenía la mano de su madre con una mirada determinada en su rostro, nada que ver con la actitud indiferente y despreocupada que tenía cuando Kate tuvo su aborto espontáneo. Claramente, después de sobrevivir a dos experiencias cercanas a la muerte, este niño había cambiado profundamente. A corto plazo, tal vez no pudiera sustentar económicamente a la familia, pero al menos podría apoyar a su madre y ayudarla en lo que pudiera. Para Kate, eso fue suficiente. Adam sintió un gran alivio. Hizo que su arriesgado rescate valiera la pena. Cuando estaba a punto de irse, el hombre de traje se dio la vuelta. En el momento en que Adam vio su rostro, soltó en estado de shock. ¡Mierda! Chapter 88. Chapter 88. Vacation Time. Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Maldita sea. Adam se quedó mirando en estado de shock al hombre de traje que acababa de girarse para mirarlo, porque ese rostro no era otro que el de John Coleman. ¿Sorprendido? No lo esperabas, ¿verdad? En ese momento apareció Caroline, burlándose de él. Claramente, lo había sabido desde el principio, pero se lo había guardado a propósito, solo para ver la reacción de sorpresa de Adam. Al fin y al cabo, muchas personas en el hospital tenían la misma expresión al verlo por primera vez, incluida ella. ¿Qué está sucediendo? Adam preguntó, pero antes de que Caroline pudiera responder, él ya lo había descifrado. ¿Hermano gemelo? John estaba muerto, innegablemente, completamente muerto. Incluso si hubiera regresado como fantasma, no se habría aparecido tan abiertamente. La única explicación lógica era que John tenía un hermano gemelo. Así es. Caroline se rió. Se llama Luke Coleman y es abogado inmobiliario. Veo.
Adam asintió, observando con curiosidad al hermano gemelo de John. Aunque Luke era idéntico a John y tenía la misma sonrisa amable y refinada, sus ojos eran notablemente más vivos. Considerando la profesión de Luke como abogado, donde discutir con todos, incluso con el aire, era parte del trabajo, comparada con la carrera de John como arquitecto más reservado, la diferencia tenía todo el sentido. Está bien, me voy. Adam retiró la mirada y se despidió de Caroline. Llámame Tilde. Caroline hizo un gesto con la mano cerca de la oreja para llamar por teléfono. Al ver que Adam asentía, lo observó desaparecer por el pasillo antes de finalmente darse la vuelta. En ese momento, Luke Coleman salió de la habitación del hospital y cruzó brevemente la mirada con Caroline. Intercambiaron sonrisas educadas, luego apartaron la mirada y cada uno siguió su camino. Después de caminar unos pasos, Luke se detuvo de repente, se dio la vuelta y observó la figura de Caroline alejarse, perdido en sus pensamientos y... Los próximos días, en comparación con Ted y Matthew, quienes estudiaban a destajo y se quedaban despiertos toda la noche antes de los exámenes, Adam terminó sus exámenes finales con facilidad. La Universidad de Columbia era una universidad de primer nivel, y aún no era como lo sería décadas después. En aquel entonces, los exámenes finales todavía eran difíciles, con un GPA promedio de solo 2,8. Los estudiantes enfrentaron una inmensa presión académica. Si sus calificaciones bajaban constantemente, los despedían, lo que significaba que no obtendrían un título prestigioso. Muchos habían apostado su futuro a entrar en una universidad de élite, asumiendo enormes préstamos estudiantiles para lograrlo. Cada año, estas tragedias académicas ocurrían en universidades de élite. Décadas más tarde, las cosas cambiarían. Dado que las universidades estadounidenses son, en esencia, negocios, tener demasiados estudiantes que fracasan y abandonan sus estudios desalentaría a los futuros postulantes a correr el riesgo. Y las empresas necesitan clientes satisfechos. Así, con el tiempo, los exámenes se volvieron más fáciles, las calificaciones subieron rápidamente y la presión de reprobar prácticamente desapareció. Los estudiantes se sentían muy bien consigo mismos, disfrutando de las fiestas de fraternidades y los eventos sociales como si estuvieran en la preparatoria. Hasta la graduación. Muchos de ellos ni siquiera podían leer y comprender completamente los libros de texto de su propia especialidad. Puntajes altos, habilidades bajas. No habían aprendido casi nada en la universidad. En cambio, el sistema actual, con su rigor académico y sus altas exigencias, impulsaba a los estudiantes a esforzarse. Como resultado, la mayoría de ellos alcanzaría una vida plena y exitosa. Comienzan las vacaciones de invierno. Con los exámenes finales terminados, llegaron las vacaciones de invierno. Adam se estaba preparando para volver a casa. Apartamento 520. Hombre, ser estudiante es genial. Ya tienen un respiro, dijo Chandler con nostalgia. Sí, asintió Ross. ¿Te acuerdas de cuando íbamos de viaje en vacaciones? ¡Qué buenos tiempos! Los buenos viejos tiempos. Chandler suspiró en señal de acuerdo. Mónica puso los ojos en blanco. Phoebe parecía melancólica. Joey frunció los labios, frunció el ceño y asintió lentamente, como si estuviera profundamente conmovido. Los tres nunca habían ido a la universidad y Mónica tuvo problemas con su peso en la preparatoria y aprendió desde muy joven a ser autosuficiente. Se volvió experta en hornear galletas y, después de la preparatoria, decidió formarse como chef en lugar de ir a la universidad. Phoebe, debido a tragedias familiares, terminó sin hogar cuando era adolescente y ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar la escuela secundaria. Joey había sido tan despistado como el antiguo Adam, PJ, y había abandonado la escuela secundaria para dedicarse a la actuación. Entonces la nostálgica charla de Chandler y Ross sobre sus experiencias en la élite universitaria. Los otros tres no se identificaron en absoluto. Adam, ¿algún plan? Mónica preguntó con curiosidad. ¿Vas directo a casa? Sí, respondió Adam con una sonrisa. Llevo aquí unos meses. Es hora de visitar mi hogar. ¿Cómo llegas allí? Phoebe preguntó. ¿Necesitas que te lleve? Adam está volando, dijo Joey con una sonrisa. Ahora es un escritor famoso. Gracias, pero no hace falta, dijo Adam, agradeciéndole a Phoebe antes de explicar. Un par de amigos vendrán a recogerme y conduciremos de vuelta juntos. ¿Juno y Karen me dejaron cuando llegué? ¿Juno y Karen? Los cinco jadearon al unísono. Joey, Chandler y Ross intercambiaron sonrisas cómplices. ¿Una compañera de clase o una novia? Mónica preguntó, sus labios se crisparon ligeramente. Claramente, todavía sentía algo por Adam. Definitivamente solo compañeros de clase, dijo Phoebe. ¿Una compañera de clase y una novia? Ross especuló. ¿Por qué no las dos novias? Joey movió las cejas hacia Adam, mirándolo con una expresión traviesa de veo lo que estás haciendo. ¿O tal vez son pareja? Chandler bromeó. Si no, nuestro grupo de amigos se está volviendo demasiado gay.
Y Ross se estremeció ante el comentario y puso los ojos en blanco. Que su ex esposa fuera lesbiana seguía siendo un tema delicado. Si Chandler no se hubiera estado burlando de sí mismo también, Ross habría considerado seriamente golpearlo. Por otra parte, el padre de Chandler era un artista drag de Las Vegas, así que, hoy, Adam dudó, sin saber cómo responder. ¿Cuándo llegarán aquí?, preguntó Mónica. Deberíamos conocerlos. Vienen de Harvard mañana, dijo Adam. Nos quedaremos aquí unos días antes de regresar. Cuando Adam llegó por primera vez a la escuela, era un estudiante de primer año sin idea y solo había deambulado por el campus de Columbia con Juno y Karen. Ahora bien, él era un neoyorquino experimentado, con dinero. Naturalmente, planeaba hacerles pasar un buen rato. Al principio, había considerado comprar un coche y conducir hasta casa él mismo. Pero cuando Juno llamó y le dijo que lo recogerían, decidió no comprarlo. Nueva York contaba con un excelente transporte público, lo que hacía innecesario tener coche. De hecho, tener coche aquí era más una molestia que una comodidad, sobre todo por la pesadilla que suponía aparcar. Por ejemplo, Mónica y sus amigas no tenían coche. Cuando Phoebe le ofreció a Adam llevarlo, se refería a pedirle prestado el viejo taxi de su abuela. Incluso en el futuro, cuando Ross, entusiasmado, compró un deportivo para presumir, terminó atrapado en un estacionamiento durante días. Cuando por fin logró sacarlo, vio a un tipo poco atractivo con el mismo auto. Furioso, lo vendió de inmediato. Chandler siempre había ganado un buen salario como analista de datos, Rachel luego se convirtió en una alta ejecutiva en la industria de la moda y Joey eventualmente ganó mucho dinero en telenovelas, pero ninguno de ellos compró jamás un auto. No porque no pudieran permitírselo, sino porque simplemente no lo necesitaban. Adam, a pesar de tener decenas de miles de dólares ahorrados, tenía muchos gastos por delante, como la cabaña en el bosque que planeaba comprar, el equipo médico que necesitaba y la capacitación especializada que quería. ¿Por qué gastar dinero en un coche? Él no era Ross ni Joey. No necesitaba un auto deportivo llamativo para impresionar a la gente. Chapter 89. Chapter 89. Ding ding. Apartamento 520. Toc, toc. Ya voy, ya voy. Mónica se ajustó rápidamente el atuendo que había elegido con tanto esmero, mientras Phoebe cambiaba de postura. En el sofá, Joey y Ross giraron la cabeza hacia la puerta, y Chandler dio un salto para unirse a ellos. ¿Estáis listos o no? Adam se burló. Estamos listos. Joey, Ross y Chandler asintieron con entusiasmo. Mónica se frotó las palmas de las manos, inclinó ligeramente la cabeza y esbozó una sonrisa reservada. Vamos a ver cómo es esta compañera de clase. Phoebe gritó emocionada. Adam meneó la cabeza con exasperación y abrió la puerta, pero quedó atónito por un momento. En la entrada estaban dos mujeres elegantes, una al lado de la otra. Eran Juno y Karen. En comparación con sus días de escuela secundaria, sus atuendos, maquillaje y estilo en general habían sufrido una transformación completa, acentuando sus mejores características. Juno tenía un encanto andrógino y juguetón. Karen, por otro lado, permaneció tan ferozmente impresionante y fría como siempre. La universidad era como una sociedad en miniatura. En cuanto entrabas a la universidad, dejabas atrás la torpeza de la juventud y emprendías el camino hacia la madurez. Hola, Adam. Juno lo saludó alegremente. Hola, Juno, Karen, pasen. Adam se hizo a un lado para dejarlos entrar, justo cuando estaba a punto de presentarlos al grupo, solo para ver a Chandler y a los demás estirando el cuello. Joey y Ross miraban fijamente a Karen. Ross tenía su clásica expresión de Ross enamorado. Joey, aunque un poco más sereno, ya estaba preparando su característica sonrisa, esperando que Adam hiciera las presentaciones para poder decir su famosa frase. ¿Cómo estás? Mientras tanto, Mónica pareció aturdida por un momento. Phoebe, comprendiendo la situación, tomó la mano de Mónica y retiró sutilmente su postura de pecho inflado. Timbre. 20 de fuerza. Timbre. 20 de fuerza. La notificación del sistema dejó a Adam momentáneamente desconcertado. Miró a Mónica y Phoebe, luego a Karen, la rubia deslumbrante y fría, y de repente comprendió. La brecha era demasiado grande. Simplemente no había comparación. Olvídalo. Olvídalo. Es mejor que sigamos siendo amigos. Así hay menos presión. Adam estaba muy contento. Mónica y Phoebe por fin habían dejado de desearlo. Esto estuvo bueno. Su mentalidad todavía estaba principalmente determinada por su vida pasada como un joven del este, y sus valores naturalmente siguieron el mismo patrón. No le gustaba la idea de juntar a sus amigos en diferentes parejas. Como había decidido mantener amistades a largo plazo, ya fuera con el grupo de 6 de Friends, el grupo de 5 de How I Met Your Mother o el grupo de 7 de Big Bang Theory, se mantenía fiel a sus principios. No es que a estos tres grupos les faltaran mujeres hermosas.
En Friends, Rachel estuvo absolutamente deslumbrante. Mónica también era atractiva y tenía la útil habilidad de proporcionar la herramienta perfecta para desbloquear un coche desde fuera cuando estaba cerrado. Phoebe, a pesar de su naturaleza peculiar, tenía un encanto único que era agradable a la vista. En cómo conocí a vuestra madre, Robin, también conocida como la subdirectora Hildeshiel, estaba deslumbrantemente hermosa. Lily, aunque no era tradicionalmente deslumbrante, tenía una mirada traviesa e irresistible, una imaginación hiperactiva y una voluntad incomparable de ayudar, reemplazar o planear en cualquier situación. En The Big Bang Theory, Amy estaba fuera de cuestión. Era un modelo online exclusivo y diseñado a medida para Sheldon. Penny estaba bien en las primeras temporadas, con el clásico atractivo de la chica de al lado. Bernadette, en cambio, era como una feroz muñeca de porcelana, tan feroz que incluso podía rivalizar con el legendario Max. Basta con mirar el nombre. Literalmente se llamaba Max. El estilo de Adam era algo similar al de Barney Stinson, Joey Tribbiani y Schmidt de Newell, pero tenía muchos más principios. Si fueran ellos, definitivamente no dejarían pasar ninguna oportunidad. Pero Adam lo tenía claro desde el principio. No iba a perseguir a ninguno de ellos. Así, las cosas nunca se pondrían incómodas en sus amistades. Así que, ahora que Mónica y Phoebe por fin habían superado su encaprichamiento y habían forjado una verdadera amistad con él, Adam estaba, como era de esperar, muy contento. Sin embargo, Ross el enamorado y Joey el ojo de ojo empezaban a molestarlo. Ejem. Adam se aclaró la garganta ruidosamente antes de presentar a todos. Chicos, esta es Juno y esta es Karen. Juno, Karen, esta es Mónica, Phoebe, Chandler, Ross y Joey. Chandler, siempre digno de su título de falso gay, fue el que se recompuso más rápido. Al notar la tos de Adam, inmediatamente extendió la mano para empujar a Ross y Joey, recordándoles. Vamos, chicos, saluden a los amigos de Adam. Hola tilde. Todos agitaron las manos en señal de saludo. Gracias al recordatorio de Chandler, Joey se recuperó y se abstuvo de usar su clásico saludo Joey. De los tres, él era el más considerado. Incluso si quería conquistar el interés amoroso de un amigo, al menos le pedía permiso primero. Si su amigo no lo aprobaba, se retractaba de inmediato. Ross, sin embargo, se encontraba mal, sumido en su aturdimiento. Parecía que los meses de soltería le habían pasado factura. Eso fue hasta que Juno tomó la mano de Karen y la condujo al sofá. Karen se sentó con un aire dulce y obediente, lo que destrozó al instante la ilusión de Ross, recordándole algunos pensamientos, poco apropiados. Su rostro se abrió y apartó la mirada rápidamente. Juno intercambió una mirada cómplice con Adam, sus ojos llenos de diversión. Adam simplemente se encogió de hombros. Entonces, Juno, ¿estás estudiando en Harvard? Para entonces, Mónica ya se había recompuesto. Como anfitriona, sonrió y entabló conversación. Eso es impresionante. La reputación de Harvard era tan prestigiosa como la de las universidades de Tsinghua y Pekín en China. Todo el mundo la conocía. Sí. Juno se rió entre dientes. Harvard tiene una gran reputación, pero la presión es intensa. La presión es algo bueno. Ross, todavía resentido por lo sucedido anteriormente, intervino en la conversación con aire de superioridad. Si sientes presión, significa que estás aprendiendo. Y, sinceramente, la licenciatura es fácil. Solo espera a que llegues al posgrado y al doctorado. Ahí es cuando experimentarás presión de verdad. Créeme. Mientras hablaba, empujó sutilmente a Chandler que estaba a su lado, haciéndole una señal con la mirada. Permítanme presentarles al Dr. Ross Geller. Chandler, poniendo los ojos en blanco, abrió exageradamente los brazos e hizo un gesto hacia Ross. Confía en él. Tiene mucha experiencia. Oh, Dr. Ross Geller. Juno dijo seriamente. ¿Es usted doctor en ciencias o doctor en medicina? Hoy, Ross se quedó congelado. La jerarquía de las disciplinas académicas era brutalmente simple. En las ciencias, las matemáticas y la física se sitúan en la cúspide, por encima de todas las demás. Para el público en general, los médicos superaban a todos los doctores. ¿Y Ross? No era ninguna de las dos cosas. Él era simplemente un doctor en arqueología. Su trabajo consistía en organizar artefactos prehistóricos en museos, analizando si los humanos antiguos estaban enojados porque los hombres de las cavernas golpeaban a las mujeres con garrotes, mientras que las mujeres luchaban por eliminar el hedor a mamú de sus alfombras. Adam le había contado a Juno sobre sus amigos por teléfono. Ella sabía que Ross tenía un doctorado en arqueología. Y Juno, siendo Juno, lo silenció por completo con una sola frase. Adam, adivina con quién nos encontramos en Harvard. Al ver que Ross se quedaba sin palabras, Juno se volvió hacia Adam con una sonrisa juguetona. ¿Oms? Mónica, Phoebe y Joey preguntaron al unísono. De ninguna manera y,
El ojo de Adam se movió bruscamente y de repente sintió una premonición siniestra. Chapter 90. Chapter 90. Welcome to the Team. Apartamento 520. Sí, soy Amazing Amy. Juno pronunció el nombre que Adam menos quería oír. ¿Quién es la increíble Amy? Mónica y los demás estaban completamente perdidos. Por supuesto, nunca habían leído Amazing Amy, la serie de libros para padres sobre una estricta mamá tigre y su extraordinaria hija. La exnovia de Adam. Al momento siguiente, la explicación de Juno desencadenó una explosión de reacciones. ¡Oh tilde! Todos alargaron la voz y miraron a Adam con expresiones divertidas. ¿Por qué la llaman la increíble Amy? Joey señaló a Adam, meneando la cabeza y arqueando las cejas. ¿Será porque es increíble de alguna manera, especial? MMM. Sus padres inspiraron toda una serie de libros sobre paternidad en ella. El título: La increíble Amy. Adam sonrió con amargura. La ley de Murphy es real. Cuanto más te resistes a algo, más te llega. ¡Guau! ¿Es la protagonista de una novela? Phoebe se quedó sin aliento. ¿Por qué rompieron ustedes dos? Mónica preguntó con curiosidad. Ella me dejó. Adam se rió. Oh, pobre Adam. Mónica y Phoebe lo miraron con simpatía. Juno, por otro lado, tenía una expresión divertida. Ella sabía la verdad mejor que nadie. En realidad no fue Amy quien abandonó a Adam. Fue Adam quien planeó la ruptura, haciendo que Amy perdiera interés en él. Había muchas formas de hacerlo y ni siquiera era tan difícil y, después de charlar un rato, cada uno siguió su camino. Adam dejó que las chicas ocuparan su habitación mientras él dormía en el sofá. Los próximos días, Adam llevó a Juno y Karen a hacer turismo. Visitaron el Empire State Building y experimentaron las impresionantes alturas donde, en el futuro, King Kong derribaría aviones. Pasearon por el romántico escenario de Sleepless in Seattle y presenciaron el extraño choque cultural entre los turistas del este y los ricos de Seattle. Se pararon debajo de la Estatua de la Libertad, imaginando la heroica batalla de Magneto en X-Men, y visualizando un enfrentamiento épico entre un héroe oriental y un guerrero japonés. Pasearon por Times Square, disfrutando del lujo de la Quinta Avenida, el alma artística de Broadway y el caos de alto riesgo del Nasdaq de Wall Street. Después de disfrutar de las maravillas de la ciudad, los tres emprendieron su viaje de regreso a casa. Con nostalgia y deseosos de regresar, condujeron sin parar, cambiando de conductor solo cuando era necesario, sin siquiera disminuir la velocidad para descansar. Adam tomó el volante la mayor parte del tiempo, su impresionante resistencia, unos asombrosos 480 puntos, mostró su ventaja. Condujo durante casi el 80% del viaje. Juno se sentó la mayor parte del tiempo en el asiento del pasajero delantero, haciéndole compañía. Mientras conducían, Adam compartió las experiencias absurdas que había vivido en el hospital y sus planes para el futuro. Ahora que su amistad había sido reconocida oficialmente por el sistema, veía a Juno y Karen como verdaderas amigas. Después de todo, las amistades son raras y deben ser apreciadas. Deberías haber hecho esto hace mucho tiempo. Juno se rió después de escuchar sus planes. Bien. Adam la miró. ¿Adivina dónde me encontré con la increíble Amy? Juno sonrió con picardía. Adam pensó un momento, y luego su expresión se contrajo. ¿Clase de psicología? Jaja. Juno se echó a reír. ¿De verdad que la conoces bien? Con razón estabas tan desesperado por alejarte de ella. La increíble Amy se graduó de Harvard con una licenciatura en psicología. La gente que estudia psicología siempre tiene algo bajo la manga. Adam se burló. ¿Entonces tú también estudias psicología? Sí. Juno sonrió. Karen y yo nos lo tomamos. Bienvenidas al club. Si vamos a ser todas manipuladoras, mejor que lo hagamos juntas. Ya no tendrás que temerle a la asombrosa Amy. ¿Nos unimos a ustedes? Adam arqueó una ceja y rió entre dientes. Es solo una clase de psicología, no una sociedad secreta. Juno dio una sonrisa misteriosa. Un pensamiento extraño asaltó a Adam. La miró con incredulidad. No me digas, ¿también estás aprendiendo combate cuerpo a cuerpo? Volcar. Juno miró hacia afuera. En ese momento, conducían por una autopista desierta, con solo un camino interminable por delante y por detrás. No había rastro de civilización a la vista. Al ver la expresión de sorpresa de Adam, Juno se emocionó y gritó. «¡Detente ahora!» ¿Para qué? Adam instintivamente comenzó a reducir la velocidad. Así te lo puedo mostrar. En el momento en que el auto se detuvo, Juno saltó, estirando su cuerpo mientras le hacía señas para que avanzara. Ella estaba realmente emocionada. Su intuición natural la hacía increíblemente perceptiva, y podía notar que la actitud de Adam hacia ella había cambiado genuinamente.
Como el primer amigo verdadero que ella había reconocido en sus propios términos, Adam realmente le importaba. Ahora que él se abría, ella quería demostrarle que no eran solo amigos. Compartían los mismos intereses. ¿Quieres pelear conmigo? Adam la miró, medio divertido, medio exasperado. Sí. Juno cambió de postura, con pies ligeros. ¿Planeas aprender combate cuerpo a cuerpo, verdad? Te daremos una introducción de verdad. ¿Te apuntas? Diablos, sí. Adam se estaba entusiasmando. Quería ver si, con todas sus estadísticas, realmente podía perder contra una chica que recién había comenzado a entrenar en combate. Gancho de izquierda, gancho de derecha. Esquivar, esquivar. Juno se movía con fluidez, su juego de pies era rápido e impredecible. Claramente, había estado entrenando. Los movimientos de Adam eran un poco rígidos, pero tenía una clara ventaja en velocidad y fuerza. Durante un rato, intercambiaron golpes, muy igualados. Parecía una pelea de verdad, pero ninguno pudo dominar al otro. Justo cuando Adam estaba a punto de rendirse, Juno de repente hizo su movimiento. Ella se acercó corriendo. Antes de que Adam pudiera reaccionar, ella saltó en el aire y sus tonificadas piernas rodearon su cuello. Con un giro de su cuerpo, lo arrojó al suelo. ¡Mierda! Tumbado de espaldas, Adam solo tenía una cosa que decir. Ese era el movimiento característico de la viuda negra. El famoso derribo con llave de muslo, el movimiento final de Natasha Romanoff en las películas. Juno realmente lo había logrado. Aunque no tan fácilmente como Black Widow, sus piernas aún estaban apretadas alrededor del cuello de Adam y no había aterrizado con suavidad, no había duda. Este fue el derribo con llave de muslo. Se llama Jiu-Jitsu brasileño. Juno lo soltó y lo ayudó a levantarse, sonriendo. Se especializa en sumisiones, agarres y defensa personal. Perfecto para que las mujeres derroten a oponentes más fuertes. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Adam la miró de forma extraña. Un semestre. Juno sonrió. Pero siempre he hecho ejercicio, incluso en la preparatoria. Eso sigue siendo impresionante. Adam asintió con admiración. Estás realmente bien preparado para cualquier cosa, ¿verdad? Una chica tiene que protegerse. Juno se burló. No, creo que son los chicos los que necesitan protegerse a tu alrededor. Adam replicó. Jaja, justo por eso lo dije. Deberías haber hecho esto hace mucho tiempo. Juno sonrió. Por cierto, ¿te interesa cazar? Adam reflexionó. ¿Practicando técnicas quirúrgicas con animales de verdad? ¿Nos estás invitando asterisco? Los ojos de Juno se iluminaron. Sería un honor. Había sido una estudiante brillante en biología y anatomía, recibiendo elogios de sus profesores. Como también planeaba ser médica, la invitación de Adam la emocionó.